Dios les bendiga, hermanos. Hermanas. Los niños ya saben. Los muchachos están pilas, ¿vale? Inteligentes. Pasan tranquilitos a su clase de escuela dominical. Y los que somos como niños nos quedamos aquí. Ven. Damos gracias al Señor por una semana más de victoria en Cristo Jesús. Amén. Tuvimos en Catialamar nuestro culto misionero hace 2 domingos. Estuvo por allá predicando nuestro hermano Jesús Rivero. El Señor se glorificó en esa actividad. Y hoy estamos en el tercer culto misionero del año. Cuando termine el servicio, hermanos, yo sé que a lo mejor usted tiene hambre y todo eso y quiere ir rápido para su casa, pero aguántese un poquito y vea todo lo que colocaron los hermanos encargados de misiones alrededor. Eso es para que usted se informe, para que vea lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en los distintos sitios. Y por supuesto hay motivos de oración en los que usted puede participar, orando, ayudando en oración. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro de los Hechos. Como el culto misionero me traje mi camiseta, me regalaron. Ahí vamos a ver el capítulo 13. Los primeros 3 versos del capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, Padre querido, Padre de la gloria, Señor, humildemente seguimos delante de tu presencia. Damos las gracias, Padre, porque nos has permitido juntos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Nos has permitido recordar, Padre Santo, que es por causa del sacrificio de tu Hijo que estamos aquí, Señor. Nos has permitido, Señor Padre Santo, bendecirte por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el único digno de alabanza, tú eres el único digno de gloria. Solo para ti es la honra y el poder, Señor. A ti te pertenecen. Y por eso con humildad queremos pedirte, Señor, en este momento, Padre querido, que nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra, que habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos permitas ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, que podamos ver las cosas como las ves tú, Señor. Ayúdanos, sensibilízanos con el poder de tu Espíritu Santo y tócanos, Señor, para que podamos ser un poco más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo hacemos sabiendo quién lo manda. Amén. Todos los hijos de Dios necesitamos entender que el llamado suyo a las misiones es instrucción directa de Jesucristo. Esto nace del corazón de Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, no solo podemos apreciar sus enseñanzas y acciones, sino que también lo vemos dando instrucciones
claras que deja a su iglesia para que pueda cumplir con esa gran comisión que él reseñó en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Donde dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y por supuesto con la garantía de su compañía, porque él dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? No hace falta colocarlo ahí porque ustedes se lo saben de memoria todito. Yo sé que ustedes saben la Biblia más que yo. En Mateo vemos en el capítulo 9, en esos últimos 3 versos que no van a aparecer ahí, estos versos nos muestran la intención del Señor para con su iglesia. Y el capítulo 10 nos indica las instrucciones que Él da. Cuando uno lee esos últimos 3 versos, dice que Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y entonces ahí el Señor dice: cierto que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ese mismo clamor lo hace en los capítulos 9 y 10 del Evangelio según San Lucas. Pero cuando uno ve el capítulo 10, que es donde Jesús manda a los 70, ahí se ve una serie de instrucciones que Él les da a ellos. Si usted lo lee en cualquier, digamos, o cualquier versión común de la Reina Valera que tenemos nosotros, usted va a encontrar que ese capítulo está dividido con unos subtítulos, ¿no? Eso hace dar la impresión de que una cosa es diferente de la otra. Preferible que lo lea en esos Nuevos Testamentos que tienen los Gedeones, que ahí no hay división del capítulo, porque en realidad todo el capítulo 10 es un solo tema, y es que es la orden de Jesús de enviar, la forma como lo van a hacer, qué va a suceder cuando ellos lo hagan, qué va a pasar con ellos, cómo lo van a tratar, etcétera, etcétera. Y cuando termina el capítulo 10, en el comienzo del capítulo 11, que dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus discípulos. O sea, el capítulo 10 es un capítulo completo, todo es un solo tema. Y Jesús está dándole esas instrucciones a sus discípulos. O sea que Jesús está preparando a la iglesia para involucrarse en el trabajo misionero. Cuando la iglesia del Señor se involucra en el trabajo misionero, está demostrando que cumple con el llamado de Jesucristo. Y todos nosotros debemos entender que dicho llamado es ineludible para cualquiera que tenga a Cristo viviendo en su corazón. Todos, absolutamente todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos sido llamados de una u otra manera a las misiones. Cuando una iglesia no trabaja en misiones, algo está pasando ahí. Algo malo está pasando. Y cuando alguien no se involucra de alguna manera en misiones, algo está pasando ahí. Todos los hijos de Dios necesitamos entender que el llamado de Dios a las misiones vienen por instrucción directa de Jesucristo. Y vamos a ver por lo menos 3 características que tiene una iglesia que está clara en esto. La primera característica para poder entender esto es que tenemos que ser una iglesia que esté siendo instruida en la palabra de Dios. Cuando uno lee el contexto del capítulo 13 de Hechos, podemos apreciar algo que dice en unos versos más antes, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, esos primeros 13 capítulos de Hechos no son más que la formación de la iglesia. Cómo fue formada, cómo se fue preparando, y el propio arranque misionero de la iglesia lo da el capítulo 13. Ahí arranca ya una iglesia organizada, estructurada. La primera, de cambio, era la iglesia trabajando, pero trabajando en su fundación y estructura. Ya en el 13 ya hay una estructura que permite a la iglesia comenzar a trabajar.
Y por eso el capítulo comienza diciendo eso, que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Qué nos indica eso? Que la iglesia estaba siendo instruida en la palabra de Dios. Que la instrucción en la doctrina era una prioridad dentro de la iglesia. Y esta realidad, por supuesto, es hoy más que nunca vigente. Una iglesia que no es instruida en la palabra del Señor como es, sencillamente va a estar haciendo todo menos la voluntad de Dios. Va a andar en el limbo, va a andar haciendo de todo. Entonces, por eso usted ve que hay personas, como las describe la Biblia, que son llevadas por todo viento de doctrina. Y llega una moda, llega otra moda, llega otra moda, y van agarrando esas modas que van llegando. ¿Por qué? Porque no hay una instrucción sólida de la palabra de Dios. Y es que solo una iglesia con la sana doctrina de la palabra de Dios va a ser capaz de asumir su responsabilidad con las misiones. Solo una iglesia que tenga esta característica va a poder asumir esto. Cuando uno lee estos capítulos que le he mencionado de Mateo y de Lucas, ¿verdad? Previo a esos capítulos están en Mateo están los capítulos 5 al 9 y en Lucas los capítulos 5 al 8. En todos esos capítulos uno ve a Jesús dando enseñanza a sus discípulos, tanto teórica como práctica. Uno ve al Señor Jesús indicándoles acerca del amor a los enemigos, indicándoles acerca de las bienaventuranzas, hablándoles de cada una de las cosas que Él enseña, pero no solo lo ven eso, sino que uno ve también al Señor Jesús sanando enfermos, libertando endemoniados, haciendo el trabajo que después Él iba a decirle a ellos que hicieran. Cuando arranca el capítulo 10, que le dice a Jesús: vayan, sanen enfermos, liberen a los endemoniados, lleven las buenas nuevas del Evangelio. Pero ya previamente ellos habían visto cómo se hacía. O sea, ellos sabían, como dice un criollo, cómo se bate el cobre. Jesús le había explicado a los discípulos con su enseñanza anterior. Él no los manda todos perdidos, no los manda sin ninguna clase de preparación. Ya Él los estaba preparando, y cuando ellos regresan los sigue preparando todavía más, hasta que Él culmina sus 3 años de ministerio, hace su sacrificio en la cruz y resucita. Pero Jesús dejó una iglesia preparada, enseñada. Y es que una iglesia que tiene enseñanza bíblica y tiene preparación va a ser capaz de cumplir con la meta de la misión, con la meta de llevar la palabra de Dios a todo lugar. ¿Por qué? Porque está preparada para eso. Está preparada para enseñar, pero también está preparada para rebatir argumentos. Está preparada para poder demostrar por medio de la Escritura que todo lo que Dios dice es verdad. Es una iglesia con conocimiento, con doctrina. Por eso la exhortación que el apóstol Pablo hace en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en los 2 primeros versos de ese capítulo 12, que dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, o sea, no se acomoden, no se amolden, no se ajusten a esto, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la única manera de poder conocer la voluntad de Dios es renovándonos en el espíritu de nuestra mente, entendiendo y conociendo a Dios. Y la única manera de lograr eso es a través de la palabra de Dios. Entonces, una iglesia que quiere que la gente conozca la voluntad de Dios tiene que tener enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén. La única manera de saber a dónde vamos, de saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, una iglesia que es instruida en la sana doctrina de la palabra de Dios va a comprender que las misiones vienen de su corazón. Una iglesia que sabe y entiende y conoce la palabra, sabe que hay que trabajar en misiones, hay que involucrarse en las misiones. Pero otra característica
para que una iglesia pueda hacer esto es que tiene que ser una iglesia de oración. Cuando el Espíritu Santo le habla a estos líderes o a esta iglesia de Antioquía, dice era cuando ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. O sea, ellos estaban en una adoración continua al Señor. Esto sucedió en un ambiente de oración. Y es que la oración, hermanos, es vital para poder escuchar la voz de Dios. Porque Dios solo le va a responder a quien le pregunta. Dios solo va a atender al que le pide, al que le llama. Dios no va a ser de ese tipo de personas que lo dejan hablando solo. Porque Dios atiende al clamor de las personas. Dios atiende a la oración. La oración, hermanos, es un acto de humillación. ¿Por qué es un acto de humillación? Porque la oración indica una dependencia voluntaria del Señor. Aquel que ora está reconociendo y diciéndole a Dios: te necesito. Necesito de ti, necesito tu guía, necesito tu consejo, necesito tu ayuda, necesito tu socorro, necesito que me ilumines. Aquel que ora le está diciendo a Dios que depende de Él. El que no ora, entonces sencillamente está diciéndole a Dios: déjame tranquilo que yo me basto solito. Así de sencillo. Este acto de humillación voluntaria fue la que hizo que Dios le respondiera al profeta Daniel. En el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, el Señor le habla a él y le dice por qué le está respondiendo él. En los versos 11 y 12 del capítulo 10, Dios le dice: me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que Daniel se dispuso su corazón a humillarse en la presencia de su Dios, fue cuando él empezó a buscar y a clamar a Dios. Una persona humilde sabe que para todo depende de Dios y necesita vivir clamando y rogando y pidiéndole y hablando con el Señor. Como dice 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo invoca mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro. O sea que el que se humilla, ora. El que es humilde, ora. Y como la oración es un acto de humildad, Dios siempre va a responder a dicha oración. A menos que sea como la que describe Santiago, ¿no? La que Dios no responde. Santiago dice: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para sus propios deleites. Como que alguien me ofendió y yo le diga: Señor, quémale las manos. Eso no lo va a escuchar el Señor, ¿verdad? Pero lo cierto es que una persona que se ora es porque es humilde delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo oraba por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él oraba por estos hermanos. En el capítulo 1 de su carta les explica a ellos su motivo de oración. En los versos 15 al 23, Pablo ora por los hermanos así: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo le dice: yo quiero que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. O sea, para que sepan quién es Jesús, que sepan que todo el poder, toda la autoridad, todo está en manos de Jesús. De ese Jesús que ni la muerte pudo retener, que aquel que superó incluso a la misma muerte, porque ella no tenía el poder para retenerlo. Ese Jesús que le fue dado todo dominio, toda autoridad, todo principado, lo dio todo eso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios llena el mundo a través de su iglesia. Cuando la iglesia hace misiones, no está haciendo sino llenar el mundo de Cristo. Está llenando el mundo de Dios a través de esas misiones que lleva, a través de cada una de esas personas que van y llevan el mensaje de Jesucristo a cada uno de esos sitios donde Él no es conocido. Esa es la manera en que la iglesia cumple como la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Dios no se mueve a través de nadie, sino de su iglesia. Dios no se va a glorificar a través del alcalde, a través del gobernador, a través del presidente, a través del diputado, a través del vecino. No, Dios se va a glorificar a través de su iglesia. Es la iglesia la mano de Dios en la tierra. Es la iglesia la que cumple el propósito de Dios en la tierra. Estamos viviendo tiempos complejos. Estamos viendo cómo se está convulsionando Latinoamérica. Y son momentos en que estoy seguro que Dios tiene algo que hacer a través de la iglesia. Porque todo lo que nos indica es que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Se están cumpliendo tiempos proféticos. Estamos en un tiempo determinante para la historia de la humanidad. Y así como el mundo está en esa evolución, la iglesia tiene que participar en la obra que Dios le ha llamado. Porque seguro lo que Dios ha de hacer ahorita, lo va a hacer por medio de la iglesia. Y las misiones tienen que ver de manera directa con esa obra que Dios ha de hacer en el mundo por medio de su iglesia. Dios ha de llenar el mundo a través de su iglesia. Jesús decía que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer pone en un poquito de masa y la deja ahí hasta que todo ha sido leudado. Bueno, la iglesia es la levadura que Dios puso en este mundo. Y esa levadura a su momento tiene que fermentar todo. Amén. Por eso, hermanos, una iglesia que entiende las misiones como parte de la instrucción de Jesús sabe que sin la oración no va a poder cumplir con absolutamente nada de lo que Dios le manda. Sabe que la oración es vital. Y por eso yo sé que de aquí todo el mundo va a salir anotándose para las 48 horas de oración. Amén. Si no se anotaron ya, porque más de uno se anotó cuando entró. Y por eso tenemos esto que vemos aquí, casa de oración, para que Dios sea capaz de darnos las instrucciones precisas de lo que tenemos que hacer en medio de este mundo que necesita cada día más de Jesús. Amén. La tercera característica que tiene una iglesia que entiende el mandato de Jesús a través de las misiones
es que es una iglesia obediente al llamado. Como vimos en el capítulo 13 de Hechos, esa iglesia de Antioquía no solo era conocedora de la palabra del Señor, no solo era perseverante en la oración, sino que también era obediente a la voluntad de Dios. Cuando leemos en el texto, ahí nos dice que bueno, cuando Dios el Espíritu Santo viene y le dice a los hermanos, apártenme a Bernabé y a Saulo, usted no ve a los hermanos chillando, ay Señor, pero te vas a llevar esto, que son profetas y maestros. Pues no te llevas al hermanito que está allá en la última banca, que no hace nada. Uno no ve a los hermanos ahí chillando así, pues. Los hermanos, en lo que el Espíritu Santo les dijo eso, ¿qué hicieron ellos? Después de haber orado y ayunado, les pusieron las manos y mándelo para allá, donde Dios dice. ¿Por qué? Porque aquel que sabe y entiende su responsabilidad, la hace sin miramiento. Obedece. Una iglesia que sabe cuál es su responsabilidad, obedece al Señor como lo que es el Señor. Hace lo que Dios dice porque Él manda y nosotros obedecemos. Amén. Ellos agarran y mandan a Saulo y Bernabé para allá sin chillar, sin protestar. Porque el siervo de Dios no negocia con Dios. No anda pendiente de ver. No. La obediencia, hermanos, es lo que caracteriza a un verdadero siervo y sierva de Dios. Y es lo que Dios verdaderamente aprecia, como lo refleja nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. El Señor habla acerca del siervo fiel y prudente en este capítulo, en los versos 42 al 47. El Señor habla en este Evangelio y dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, cada uno de nosotros sabe que si Dios nos manda algo, hacer algo, pues sencillamente tenemos que prepararnos para eso y hacerlo. Lo que describe, por ejemplo, el testimonio de nuestra hermana Natalie, ¿verdad? El Señor le decía esto y ella agarraba y ahorita está ¿qué? Preparándose en Mundo Horizonte, porque está preparándose para ir a donde Dios le demande, donde Dios le diga. Y lo que han hecho muchos hermanos aquí, nuestra hermana Diana, nuestro hermano Jason, ¿verdad? Lo que está haciendo nuestro hermano Jesús Rivero, lo que está haciendo cada uno de los hermanos que ha ido a misiones o que está trabajando en el campo misionero, se ha preparado para hacer la voluntad de su Señor. Y es que para eso es que la iglesia se prepara. Para eso es la enseñanza dentro de la iglesia. La enseñanza dentro de la iglesia no es para llenarnos de conocimiento intelectual. No es para que vayamos por ahí y digamos, pues, en mi iglesia hay tremenda doctrina. Dios, no, le da dos patas a la tuya. No. No es para que andemos chapeando con que no, mira, yo sé bastante. No. La palabra de Dios está siendo enseñada para ser obedecida. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a la práctica lo que Dios nos dice que hagamos. Para eso es la enseñanza de la palabra. ¿Acaso que dice Pablo a los Efesios? Él nos dice, todo eso está hecho ¿para qué? Para que usted sea un hombre preparado para toda buena obra. Es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?
Porque toda la palabra está inspirada por Dios y usted para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es que es la palabra de Dios, para que nosotros estemos preparados para actuar, para obedecer. Entonces una persona que se prepara y no obedece, ¿qué ciencia tiene? Ninguna. Y eso es lo que el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. El llamado individual debe ser obedecido. ¿Ah? A veces Dios llama a alguien, pero la iglesia no lo envía. Qué triste, ¿no? Pero cuando la iglesia no envía, ¿acaso esa persona tiene justificación? No, para nada. Ahí tenemos el caso de la hermana Gladys Aylward. Ahorita se me acordé el nombre, en la primera predica se me olvidó. El primer culto. Pero esta hermana, ella tenía un llamado misionero. Pero ella como que le sacaba la cosa a todo el mundo, porque le decía, mira, sintió un peso en Dios por la gente de China. Y le decía a todo el mundo, pero anda. Y ella veía a la gente, los que predicaban en su iglesia, y le decía, pero vaya. Y un día su hermano estaba obstinado y ella agarra y le dice, y el hermano le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tanto hablas tú? ¿Por qué no vas tú? Pues te andas diciendo a todo el mundo, anda tú. Y ella entendió como que, ay, Dios me está llamando a eso. Y fue a hacer el curso, se fue a la agencia misionera, a hacer el curso para irse a China como misionera. Pero como le costaba tanto aprender el idioma chino, los hermanos de la agencia misionera le dijeron, hermana, no se vista que no va. No, usted no tiene vida para eso, hermana, no, usted Dios me lo llama a eso. Pero ella no le hizo caso a eso. Agarró y se puso a trabajar y agarraba y guardaba casi todo su sueldo para ahorrar para irse para China. Y trabajaba en una casa donde había un hombre que había recorrido China y tenía en su biblioteca infinidad de libros acerca de China, y ella iba, cada noche agarraba un libro y se ponía a leerlo para aprender acerca de la cultura china, y por fin se fue y viajó y allá estuvo. Y esta hermana tuvo un ministerio que Dios usó de una manera muy especial allá en China. ¿Y usted sabe cuántas iglesias respaldaron a esa hermana? Mire, hermano, increíblemente cero. Ni una, hermano. ¿Sabe cuándo empezaron a apoyar a esa hermana? Cuando ella tenía un ministerio recontraestablecido y bien fino y bien chévere, y gloria a Dios, aleluya, todo chévere. Ahí sí, las agencias misioneras empezaron a respaldarla. Pero ella obedeció, sin importar que su iglesia local no la respaldó, porque ella agarró y obedeció al llamado. O sea que eso no es obstáculo para cualquier persona que Dios ha llamado. Pero el llamado no es solo individual, el llamado es colectivo. Cuando Dios hace un llamado a una persona, no solo se lo hace a ella, se lo hace también a su iglesia, para que reciba el respaldo, para que vaya y haga lo que Dios ha mandado. Eso no se aprecia solo en el siervo de Dios, también se aprecia en la iglesia. Cuando nosotros leemos Romanos 10 y vemos los versos 14 y 15 de esta carta, de este capítulo de esta carta, Pablo está hablando acerca de la predicación de la palabra, y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando una iglesia envía a alguien, está haciendo algo poderoso en el Señor. Una iglesia que sabe su responsabilidad en cuanto a enviar a aquellos que han sido llamados, sabe que está cumpliendo con un trabajo importantísimo. Cuando usted o yo participamos en misiones orando por las personas que están en la obra y dando nuestra ofrenda misionera, que no es el diezmo, ya ustedes han visto infinidad de clases, ¿verdad?, acerca del diezmo. Saben que el diezmo es el que se da en la iglesia local,
y la ofrenda usted la pone donde Dios le coloque en el corazón, ¿verdad? Pero cuando usted aporta su ofrenda misionera, usted simplemente está cumpliendo con el llamado de Dios, cumpliendo con el mandato del Señor. Una iglesia debe enviar al misionero. Recuerdo hace poquito, ¿no? Como 30 años más o menos, ¿no? Recuerdo que la iglesia en Venezuela, el pastorado era muy maltratado. O sea, había mucha esta estructura de iglesia madre, iglesia hija, y entonces la iglesia madre controlaba totalmente la iglesia hija y llegaba y colocaba un pastor en esa iglesia hija y literalmente lo dejaba ahí tirado. Date ahí, trabaja, glorifica al Señor y ve cómo hace. Porque no se le daba ayuda a esa persona, pues. Y generalmente eran iglesias muy pequeñas para sostener al pastor, porque eran iglesias que estaban en formación. Entonces el pastor pasaba 2001 trabajos. Gracias a Dios esa realidad ha ido cambiando, y las iglesias que se involucran en serio en misiones reconocen que los siervos de Dios que van a ir a ese llamado tienen que ser sustentados por la iglesia o las iglesias que los respaldan, pero a veces es conjunto. Y eso ayuda mucho a que el misionero haga su trabajo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque no está pendiente de comerse un cable, sino que está pendiente de hacer lo que Dios le manda ahí en el trabajo misionero, pues. Como decía Pablo, como le decía el Señor a los discípulos, el obrero es digno de su salario. Y el mismo Pablo en una de sus cartas decía, como está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. El obrero de Dios pues tiene que concentrarse en las cosas de Dios. Pablo le decía a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si una persona va a servir, la iglesia necesita entender que es parte de ese llamado, porque es parte de la obra de Dios cuando sostiene a esa persona a la que Dios mandó a ese sitio determinado. Esta iglesia fue fundada por misioneros norteamericanos, ¿verdad? La obra. Bueno, esos misioneros comían, ¿verdad? Necesitaban pagar pasajes, trasladarse, todo eso. Se vestían, y todo eso, ¿dónde salía? Del apoyo que recibían de sus iglesias allá arriba, en el norte. Asimismo, cuando nosotros enviamos una persona, esa persona recibe el apoyo de su congregación. Amén. Es así, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La misión no es un trabajo individual, la misión es un trabajo de la iglesia. Misión es un trabajo general. Misión es un trabajo que hacemos todos, porque el cuerpo de Cristo es uno. No hay varios cuerpos de Cristo, hay un solo cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que el cuerpo de Cristo trabaja de manera coordinada, de manera armoniosa, unido por las coyunturas, trabajan de la misma, en armonía. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Dios es uno solo. Haga la prueba, hermano, sáquese el riñón y póngalo en la mesa, a ver si va a trabajar solito ahí. ¿Ah? No, ¿verdad? Sáquese el ojo y póngalo ahí en la mesita de noche. A ver si te va a ver desde la mesita de noche todo así, ¿no? Sí. Después ve cómo se lo pega, pero lo cierto es que el cuerpo trabaja en unidad. El cuerpo trabaja junto y la iglesia trabaja como una unidad. En Cristo no hay llaneros solitarios. En la iglesia no hay llaneros solitarios. Y es que ni siquiera el llanero solitario estaba solo, porque él andaba con toro. Entonces, nosotros no trabajamos solos, trabajamos en unidad, guiados por el Señor, haciendo lo que Dios dice, juntos, cumpliendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es expresada a la iglesia. Dios llama a ministerio, sí, pero la persona es llamada, pero ese ministerio lo confirma la iglesia. Nosotros no estamos llamados a hacer las cosas como nos da la gana, estamos llamados a hacer las cosas como Dios dice. Amén.
una iglesia que entiende que las misiones son ordenadas por Jesucristo, en esa iglesia hay la disposición individual de ir al campo y la disposición colectiva de enviar al que ha sido llamado. Nadie trabaja por su cuenta, todos trabajamos juntos para la gloria y honra del Señor. Amén. Por consiguiente, mis queridos hermanos, mientras pasa el grupo de alabanza, ya que hemos visto lo que el Señor nos ha mostrado a través de esta porción de la Escritura y hemos visto cada uno de esos aspectos, podemos afirmar entonces que todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo, todos los hijos de Dios, necesitamos entender que el llamado de Dios a las misiones es instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a lograr si nuestra iglesia tiene por lo menos estas tres características que vimos hoy, ¿verdad? Una iglesia que sea instruida en la palabra de Dios. Una iglesia instruida en la palabra de Dios comprende que las misiones vienen de su corazón, que las misiones están ahí, naciendo en el corazón de Dios. Siendo una iglesia de oración, una iglesia que entiende como parte de la instrucción de Dios a las misiones, va a permanecer en la oración porque sabe que sin ella es imposible cumplir con cada una de las metas que Dios nos traza. Y por supuesto, siendo obedientes al llamado de Dios. Una iglesia que entiende que las misiones son ordenadas por Jesucristo, en ella hay la disposición individual de atender al llamado, pero también la disposición colectiva de enviar a la persona que ha sido llamada. Amén. No podemos rehuir el llamado del Señor, porque si no nos va a pasar lo que decía el profeta Jeremías. Yo traté de zafarme, traté de escapar, traté de huir de esto, pero no se podía porque era como un fuego que había dentro de mí. Una persona que tiene a Cristo en el corazón, que se deja gobernar por Dios, sabe que es ineludible trabajar en las misiones porque va a tener ese anhelo, ese deseo de que otras personas conozcan al Dios que ha conocido Él. Y por consiguiente es imposible eludir el llamado del Señor. Pero también hay algo que decía el hermano Jesús Rivero allá en Catialamar cuando estaba predicando. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado. Si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted es parte de la iglesia de Dios, usted tiene el llamado a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Dios establece. Pero si usted nos está visitando hoy y todavía está viendo los toros de la barrera, todavía anda ahí en el valle de la decisión, sepa que usted también tiene un llamado. Usted tiene el llamado a recibir a Jesús. Tiene el llamado a recibir en su vida la salvación que da Jesucristo. A decirle a Jesús que sea su Señor, su pastor, que sea su líder, que sea su guía, su luz. Y la invitación es para que usted en este momento le diga a Jesús que usted quiere ser su discípulo. Para que usted le diga a Jesús que usted quiere ser salvado por Él. Entregue su vida a Jesús y usted va a ver cómo todo va a cambiar. Entregue su vida a Jesús y usted va a ver cómo usted va a ser una nueva criatura por el poder de la palabra de Dios. Si usted quiere entregar la vida a Jesucristo, la oportunidad es hoy. Dice la palabra del Señor, el tiempo aceptable es hoy. No es mañana, no es otro día, es hoy. Amén. Entregue su vida a Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, los que ya tenemos a Cristo en nuestra vida, pues obedezcamos el llamado del Señor. Dejemos que Dios trabaje por medio de nosotros y que las misiones sean un ministerio fructífero, fuerte, estable, porque nosotros como iglesia decidimos obedecer al llamado de Jesús. Amén. Dios les bendiga.